dos palabras para lembrarles que en este tiempo de Cuaresma sería bueno que cada uno, no sé si tienen su agenda o algo donde escriban, y traten de poner los propósitos para esta Cuaresma. Por ejemplo, estar menos atado al celular, no ver televisión, no quejarse, procurar falar lo imprescindible, no gastar en cosas superfluas, si les gustan los chocolates, parar con los chocolates o cosas por el estilo. En fin, aunque sean pequeñas cosas, pero tratar de hacerlas. Amén de que lembrense que todas las sextas feras de Cuaresma es obligación la abstinencia de carne. Y el ayuno y abstinencia, el próximo que se debe cumplir es el de la sexta fera santa. Bien, hoy hablamos en Contagion, comentando la epístola y comentando el Evangelio. Entonces, yo supongo que van a poner esto en los grupos y si quieren escuchar el comentario lo escucharán. Yo quiero contarles lo que me pasó cuando me fui embora la última vez de aquí. Entonces saben que lembro que era un domingo y dije, me voy embora, y alguien dijo, no vas embora porque está estragada la carretera. Bien. Y alguien me dice, no, la carretera está boa, puedes viajar, y pronto me subí al auto y me fui. Muy suerte que iba con Joan, que me ayudó mucho. Conclusión, un viaje espantoso de 12 horas. Bien, pero el objetivo del viaje, entre otras cosas, era porque tenía que verme con Fray Tiago. Y él tenía que viajar la segunda fera, cero, etc. Conclusión, lo pude ver muy poco. Pero en ese poco tiempo que nos pudimos ver, hablamos algunas cosas. Y él me dio una serie de dicas que me sirvieron absolutamente. Ustedes se lembran que a veces cuando salía el tema de la sede vacante, si era sede vacante, si no había sede vacante, si había papa, si no había papa, yo les dije a ustedes, mira, es un problema tan complicado esto, que hay tantas cosas a favor, tantas cosas en contra, que yo prefiero dejarlo en stand-by, o sea, dejarlo ahí a ver qué pasa. Sí. Que el tiempo vaya solucionando eso. Pero mientras tanto, yo pensaba, ¿cómo es posible que en 20 séculos de iglesia no podamos resolver un problema tan serio como saber si hay papa o no hay papa? Entonces, en fin, era una cosa que me daba bola. Y entonces, Fray Tiago, después les voy a contar otros detalles, pero me dio un par de dicas y entre otras cosas me dice, ojo, mira que el Concilio Vaticano I lo dice así, sí, ta. Y el derecho canónico dice esto. Yo dije, el Concilio Vaticano I yo lo tuve que leer varias veces, pero no sé si estaba pensando en qué. La cuestión es que cuando leo de nuevo el Concilio Vaticano I, define el dogma de la infalibilidad de una manera estupenda. Y es como que esa luz que estuve pidiendo se me dio. Y ahí entendí este gran drama que tenemos. Pero si bien es un drama el que tenemos, este releer
lo que el magisterio de la iglesia me estaba diciendo me tiró absolutamente toda duda sobre este asunto. ¿Por qué? Vamos a ir primero dando algunos, no me voy a remitir a lo que dicen teólogos, no, me remito a lo que dice el Evangelio y el magisterio de la iglesia. Volviendo un poco a aquel problema se lembran de los arbolitos que daban frutos buenos y los que daban malos, etcétera, etcétera, y que no puede dar un árbol bueno un fruto más o menos. Se lembra. Bien. Cristo plantó un árbol bueno. ¿Cuál? El dogma de la infalibilidad papal. ¿Cuándo? Cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. Segundo, cuando a Cristo le dice a Pedro, he rezado por ti para que tu fe no desfallezca. Y esa frase, el mismo concilio la usa como base escriturística para definir el dogma de la infalibilidad papal. ¿Por qué? Porque Jesús iba a ir un día al cielo, Pedro un día se iba a morir. ¿Y cómo hacía Cristo para que la doctrina que él dejaba en el tiempo se conserve? Porque con el tiempo siempre aparece un hereje, siempre aparece un imbécil que dice otra cosa, etcétera, etcétera. ¿Cómo él iba a garantizar que esa doctrina en la cual nosotros debemos acreditar para poder ser salvos fique incólume con el paso del tiempo? Y la explicación es que él deja a Pedro esta gracia de él no poder errar en cosas de fe y cosas de moral. Entonces, cuando Pedro, el Papa, actúa como pontífice, enseñando o corrigiendo un error, etcétera, etcétera, es infalible. ¡Wow! Claro, cuando yo releía y volvía a releer, dije, acá está la clave de todo. Acá está la clave de todo. Cristo fundó su iglesia. Cristo le dio a Pedro la gracia de la infalibilidad. Pronto. Es la única manera que tenemos los católicos a lo largo del tiempo y de la historia del mundo poder seguir con fidelidad lo que Cristo me enseña. Magnífico. ¿Y cuál fue mi error concretamente? Y de eso tengo que hacerme a culpa, ojo, que lo estoy haciendo a propósito de esto. Porque yo enseñé que el Papa era infalible solamente cuando falaba es cátedra, que se llama, manifiesta un dogma de fe. Por ejemplo, Pío XII cuando define el dogma de la Asunción de la Virgen, o Pío IX cuando define el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero yo tenía el error, y lo reconozco, y por eso mi mea culpa. Tenía el error de que cuando el Papa no falaba es cátedra, o sea, no definía un dogma, podía equivocarse. Ahí está el punto. El Papa no puede equivocarse en lo que se llama el magisterio ordinario. El magisterio ordinario es cuando el Papa, no sé, da una catequesis, escribe una encíclica. Eso es el magisterio ordinario. Pero ahí también es infalible. Ojo, y ese fue mi error. El Papa no puede ser hereje en una palabra. Magnífico. Les pido, busquen en internet, Concilio Vaticano I, dogma de la infalibilidad papal. Es una cosa, yo decía, ¿cómo es posible que me salté esta cosa? Y por otra parte, me doy con una serie de documentos pontificios, de cartas de papas de distintas épocas, del siglo V, del siglo X, y los papas siempre diciendo, ojo, el pontífice nunca puede errar, ni erró, ni podrá errar. ¡Wow! Claro,
la Iglesia siempre acreditó esta cosa. Cuando empieza a desacreditar, empieza a haber dudas, es cuando Pío IX dice, concilio y a definir este tema. Y es ahí que en el concilio, ¡pum!, se define el tema. Incluso es interesantísimo esto. Vamos a ver si podemos editar este libro. Se editó un libro en base a las objeciones. Porque hubo en la historia de la Iglesia 3, 4 papas que parece que no, en fin, que habían errado en este punto de doctrina. Papa Liberio, Papa Juan XXII, etc. Pero cuando se estudia el tema, se ve que los pontífices erraron, entre aspas, en cuestiones locales, con una persona determinada, no a toda la Iglesia. Y lo que nos garantiza el dogma es que el Papa no puede errar cuando habla para toda la Iglesia. Si el Papa le fala una asnera teológica a su amigo tomando café, es un problema de él. Pero la cuestión es que no puede errar cuando fala como pontífice para toda la Iglesia. Claro, eso les puedo asegurar que Dios quiere. No sé, a mí me dio una luz y una tranquilidad inmensa. ¿Por qué? Porque yo me torturaba pensando, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo no nos haya dado una luz sobre este tema tan importante? Y además, por otra parte, me lembraba aquello de que si no sois como meninos, no entraréis en el reino de los cielos. Y yo digo, ¿cómo es posible que tengamos que andar revolviendo entre teólogos, discutiendo a ver quién, no, si es papa, si no es papa, si esto, si aquello? Y la cosa es tan simple. Es tan simple. Dios dejó la infalibilidad a Pedro. Punto. Claro. ¿Y cuál es la gran solución? Si yo veo un Pedro que ocupa la silla de Pedro, pero que es hereje, evidentemente ese señor no es Pedro. 2 más 2 es 4. Pero así de fácil. Alguien me decía, padre, pero usted tiene que definir esta cosa. Yo no la podía definir porque tenía este conflicto. Y ahora lo tengo clarísimo y por eso se los expreso. Señores, desde Juan 23 en adelante tenemos usurpadores de la cátedra de Pedro. ¿Y cómo lo sabe usted, padre? Muy fácil. Porque el Papa nunca puede ser hereje. Nunca. Lean, por ejemplo, el sermón de Juan 23 cuando habla el Concilio Vaticano I. Del Vaticano II. Es espantoso. El pontífice renuncia a su capacidad de educar y de mostrar la verdad en la Iglesia. Eso nunca lo puede hacer un Papa. Cuando tú lees ese sermón de inicio del concilio, decís, claro, este hombre, habrá que ver cuándo fue que no fue electo, por qué no fue electo, eso es otro tema. Pero no pueden ser herejes los pontífices. Entonces, claro, porque claro, cuando a vos te dicen, no, el Papa es Papa, y qué sé yo, lo que pasa es que se equivoca. En estas cosas no, es bueno, pero en esta otra cosa es malo. No podemos estar haciendo una disección. A ver, hoy faló bien, a mañana faló mal, a mañana... No, el Papa nunca puede equivocarse. Vean la dicha que es ser católico. Es el don. Cristo nos deja la verdad. Él es la verdad. Y cuando Él dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, es precisamente porque el infierno es el error.
El infierno no puede meter el error dentro de la iglesia, de su cuerpo místico. Y por eso es que Cristo blinda, no sé si la palabra existe en el portugués, blindar, sellar, para que no... Blinda a Pedro para que Pedro nunca pueda enseñar el error. Pronto. Podemos estar tranquilos y cuando viene un San Pío X nos condena el modernismo, magnífico, y viene después, no sé, Pío XII y modifica la liturgia, magnífico. No hay problema, porque no se puede equivocar. Esa es la gran dicha de no poder equivocarnos si seguimos a Pedro, y es lo que la iglesia siempre enseñó durante 20 siglos. Entonces, queridos fieles, la infalibilidad papal existe. Y existe no solamente cuando define un dogma, que se llama infalibilidad positiva, sino también cuando, en fin, enseña algo como pontífice. Pronto, lo acabó. Entonces, cuando venga gente a decirnos, no, pero usted, ay, ¿cómo la sede vacante? Señores, lee el Concilio Vaticano I. Nada más. Porque, ojo, es un dogma de fe como la Inmaculada Concepción. Si yo a la Inmaculada Concepción le voy a decir, bueno, sí, la Inmaculada Concepción, sí, pero a veces podría no ser inmaculada. No. Y una de las cosas que falé con Fray Tiago, que en eso me ayudó mucho, y aprovecho para agradecerlo. Yo le decía, tengo una de las dudas que yo tenía es, ustedes saben que Cristo nunca fue a ver a Caifás, al sumo sacerdote. Y cuando lo ve, porque se lo lleva a la tabla. Bien. Y en un momento hay un diálogo entre Caifás y Cristo, que yo lo tomaba como una objeción a decir, bueno, si el pontífice erra, no pierde la autoridad. Eso era lo que yo pensaba. Bien. Y le cuestiono este tema a Fray Tiago y él me dice, yo pensaba lo mismo que tú, me dice. Pero hay un detalle, en que en un momento Caifás le dice a Cristo, si eres tú el Cristo, yo te conmino a que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Conminar es mandar por obediencia decir la verdad. No sé si la palabra en portugués existe, conminar. O sea, en razón de autoridad yo le pido a alguien que diga la verdad. Si Caifás no tuviese ninguna autoridad, Cristo le podría haber dicho, tú no tienes ninguna autoridad, sos un NN cualquiera y no te contesto, es pronto. Pero Cristo le contesta. ¿No? Entonces ahí era la objeción. Parecería que Cristo acepta la autoridad del sumo pontífice. Y Tiago me da la justa. Me dice, ojo, estamos ainda en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no comenzó, comienza con la muerte de Cristo, la secta Ferasana. Y en el Antiguo Testamento no hace prevalencia la fe, sino hace prevalencia la ley. Y esto lo tengo que buscar en una de las cartas. San Pablo fala de este punto, que para el Antiguo Testamento lo que cuenta es la ley y no la fe. Y Caifás reunía las condiciones para ser sumo pontífice en la ley. Y por eso Cristo le contesta. Pero después viene la fe. Y claro, si el sumo pontífice claudicase en la fe, no tiene cómo
ser sumo pontífice, porque el objeto del sumo pontífice es no guardar la ley como en el Antiguo Testamento, sino guardar la fe. ¿Qué es lo que pedimos cuando me traen un menino a bautizar? La fe. No me dicen la ley. No, la fe. Es la fe la que nos salva. Es estupendo. Es estupendo. Entonces, claro, eso nos da una total certeza del dogma católico, de que no podemos cerrar si nos agarramos al dogma católico. Entonces, mientras nosotros adherimos a todos los dogmas católicos, la objeción a esto es, entonces no hay pontífice. Algunos salen de decir, no, pero ¿y la iglesia qué? Inventaron una palabra que yo no sabía nunca, eclesio vacantista. O sea, no hay iglesia. Discúlpenme. San Roberto Bellarmino dice que en el planeta, aunque haya una parroquia, un cura y 5 fieles, hay iglesia. Estamos ante un misterio de iniquidad, sin duda. ¿Por qué Dios permite que en la sede de Pedro haya una tropa de bandidos? No sé, será entre otras cosas para purgar nuestras miserias y para probarnos en la fe. ¡Ojo! ¡Ojo! Entonces, ¿a dónde voy? No hay que preocuparse por el tema, y bueno, pero si no hay iglesia, la iglesia tiene que ser visible, tiene que haber una jerarquía, tiene que haber no sé cuántas cosas. Sí, estamos todos de acuerdo. Primero, la iglesia es visible, no sé, acá no somos anginios, Un anjo no se puede ver. Cuando tenemos cuerpo y alma, somos visibles. En el mundo yo sé que hay varios bispos tradicionalistas católicos, hay una jerarquía. Que no haya un pontífice es una cuestión temporal. Un día se va a arranjar este tema. ¿Y cómo se va a arranjar? No sé. A mí no me toca ver eso. No, pero no puede ser que tanto tiempo no haya un pontífice. Yo les puse el ejemplo la vez pasada. Cuando el profeta Isaías dijo, una virgen va a dar a luz. Los hebreos abrieron los ojos así, ¿cómo una virgen no va a dar a luz? No puede ser. Y 700 años después fue una virgen de la luz. Entonces los misterios de Dios, queridos fieles, déjenlo que Él lo arregle. Yo no me voy a... Si nosotros hubiésemos sido de los hebreos que agarraron a Isaías, porque ojo, a Isaías lo matan, murió mártir Isaías. Los judíos dijeron, che, este nos estaba falando muchas cosas exquisitas, mejor lo matamos, y lo serrucharon por el medio. Entonces, no seamos como aquellos que mataron al profeta Isaías. Dejemos a Dios actuar, Él tiene sus tiempos, Él tiene sus motivos. A nosotros solamente nos toca la gracia de ser católicos y ser fieles. Nada más, así de simple. Y cuando algo parezca extraño, ¿qué tenemos que hacer? Ver lo que enseñaron 260 papas en el magisterio, o lo que está escrito en el Evangelio, y pronto. Y es tan simple. Y ahí entendí eso de la simplicidad. Si no soy como niño, no entraré en el reino de los cielos. Claro, un niño se confía en lo que le dice el padre, ¿no? Se confía en lo que le dice la madre. Nosotros debemos confiar en lo que nos dice la cabeza del cuerpo místico de Cristo, lo que nos dice la madre, la Santa Madre Iglesia, y pronto. Y acabó. Entonces, cuando un papa, por ejemplo, condenó el ecumenismo, pronto, lo condenó, acabó, no tenemos que discutir ese tema. Cuando un papa condenó el liberalismo, lo condenó y acabó, no tenemos que ver si no, pero si hay que ver si lo condenó, si no lo condenó, que hay que... No. O cuando viene un bandido de estos que se dicen pontífices y no sé, beatifican a un liberal, a un ecumenista.
sabemos perfectamente que esos señores no son santos, ni son beatos, ni son nada. ¿Por qué? Y porque eso ya estaba condenado. Listo. Así de simple. Piénsenlo y van a ver qué bonito es. Piénsenlo porque también por otra parte, cómo coinciden distintos enunciados del Evangelio. El árbol malo no puede dar el árbol malo no puede dar buen fruto, el árbol bueno no puede dar mal fruto, el árbol bueno de la infalibilidad papal que el mismo Cristo sembró no puede dar mal fruto. Si no, Cristo se contradeciría a sí mismo cuando él dice, por ejemplo, que vos su falar sea sí, sí, no, no. O el Papa es infalible o no es infalible, punto. No es más o menos infalible. Claro, ahí fue mi error. Ese fue mi error. El Papa no puede equivocarse, el Papa no puede ser hereje y además, ojo también, la Iglesia no puede elegir a un hereje. Y ahí entramos en el problema del cónclave del año 58. Pero eso es otro tema. Entonces, y alguien podrá decir, pero padre, ya llevamos como 60 años con este problema. Tranquilos, se va a solucionar. ¿Por qué? Y porque la Virgen de Fátima lo dice. ¿Cómo que lo dice? Sí. La Virgen de Fátima lo dice, el Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y habrá un tiempo de paz. ¿Lo dice o no lo dice? Pronto. Si lo dice la Virgen, es como que la esposa del Espíritu Santo, pronto. Yo no voy a discutir esto. Entonces, pero ¿y de dónde va a salir el Papa? No sé. Esperemos, tranquilo. Va a salir. De algún lado sale. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que es el verdadero Papa? Y bueno, va a consagrar Rusia, que se va a convertir. No. Y yo creo que estamos en una situación cercana a ese acontecimiento, por lo que estamos a vivir. Entonces, queridos fieles, deo gracias. Yo me quedé realmente feliz de haber solucionado este problema porque era una tortura chinesa. Yo desde que entré al seminario me estaban dando la lata con este asunto. Y claro, no es tan difícil el asunto, es muy simple. Es aplicar el Evangelio a la situación. Que vuestro hablar sea así, sino no. El árbol bueno no puede dar mal fruto. Eu estaré con vos hasta el fin de los tiempos, dice nuestro Señor. ¿Cómo con vos hasta el fin de los tiempos? Algunos, los santos padres, algunos dicen, se refiere a que va a haber Eucaristía en algún lugar hasta el fin de los tiempos. Es cierto, podemos interpretarlo así, pero fundamentalmente es que Él estará como la verdad por nosotros. Él dice de sí mismo, eu sou a verdad, el camino y la vida. Entonces, si Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, lo va a estar como la verdad. ¿Y quién va a custodiar esa verdad? El pontífice. Es clarísimo. En fin, que Dios me perdone. Esta ceguera involuntaria que tuve. Y agradezco poder verlo. Y además de verlo, de gozarme en esta verdad. Así como me imagino que se habrán gozado en la verdad de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, especialmente los franciscanos, que eran los grandes defensores del dogma de la Inmaculada. Bien, yo me imagino que mi gozo es parecido, de descubrir la verdad, de descubrir el nudo este que no entendíamos, no terminamos de entender nunca.
que la Virgen Santísima nos dé esta gracia de ser fieles a la fe católica, a todos los dogmas católicos, y así un día poder entrar en la vida eterna. Ave María. Sí, claro, sí.